Hoy haremos un viaje fascinante a través del tiempo, explorando las 5 construcciones más importantes mencionadas en la Biblia. Estas estructuras no solo son símbolos de la fe, sino también testigos de la historia misma, marcando generaciones enteras con sus poderosos significados. Prepárate para descubrir los secretos, la historia y el propósito de cada una de ellas. Al final, la última de esta lista te dejará totalmente asombrado. Comencemos. El Arca de Noé, un símbolo de salvación en medio del caos. La primera estructura que exploraremos es una de las más emblemáticas, el Arca de Noé. Este relato, extraído del libro del Génesis, es uno de los más fascinantes de la Biblia. El arca es símbolo de salvación y obediencia en medio de un mundo en decadencia. Según la narración bíblica, Dios instruyó a Noé para construir un arca gigantesca que protegiera a su familia y a todas las especies animales de un inminente diluvio universal. Esta catástrofe estaba destinada a purificar la tierra de la maldad que la había inundado. El arca, hecha de madera de gofer y cubierta con brea, tenía unas dimensiones colosales, aproximadamente 135 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Estas medidas la hacen comparable a un barco moderno de gran tamaño. Aunque muchas personas consideran esta historia como un mito, algunos datos arqueológicos y científicos sugieren que podría tener un trasfondo histórico. Geólogos y arqueólogos han encontrado evidencia de una gran inundación que ocurrió en la región de Mesopotamia, cerca de los ríos Tigris y Éufrates, hace miles de años. Este evento pudo haber sido tan catastrófico que quedó grabado en la memoria colectiva de las antiguas civilizaciones. Esta fascinante construcción nos lleva a reflexionar sobre la resiliencia humana y la capacidad de seguir instrucciones divinas incluso en medio de la adversidad. Y esto es solo el comienzo de nuestro recorrido por estas asombrosas estructuras bíblicas. ¿Listo para seguir explorando? El Arca de Noé, un símbolo de salvación y esperanza. Hoy iniciamos nuestro recorrido con una de las construcciones más fascinantes y emblemáticas de la Biblia, el Arca de Noé. Este relato, recogido en el libro del Génesis, narra cómo Noé recibió instrucciones divinas para construir una enorme embarcación destinada a salvar a su familia y a un par de cada especie animal de un cataclismo sin precedentes, el diluvio universal. Pero este arca es más que una simple estructura, es un símbolo profundo de fe, obediencia y esperanza en medio de la adversidad. El arca, construida según las instrucciones precisas de Dios, fue hecha de madera de gofer y cubierta con brea para garantizar su impermeabilidad. Sus dimensiones eran impresionantes, aproximadamente 135 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Para la época, estas medidas la colocaban a la par de los barcos más grandes de nuestra era moderna, lo que subraya la monumentalidad del proyecto emprendido por Noé. Un trasfondo histórico que intriga a la ciencia. Más allá de las narraciones religiosas, la historia del diluvio y el arca tiene raíces que podrían estar vinculadas a eventos históricos reales. Geólogos y arqueólogos han encontrado evidencia de una gran inundación en la región de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, que data de miles de años atrás. Este evento pudo haber sido tan catastrófico que quedó profundamente grabado en la memoria colectiva de las civilizaciones antiguas. En 1959, un piloto turco avivó aún más el interés sobre el tema cuando, mientras sobrevolaba el monte Ararat, en Turquía, identificó una estructura en forma de barco incrustada en las laderas de la montaña. Este hallazgo, conocido como la formación de Durupnar, ha sido objeto de numerosas expediciones y estudios a lo largo de las décadas. Aunque hasta ahora no se ha encontrado evidencia concluyente de que esta formación sea el arca mencionada en la Biblia, el descubrimiento ha mantenido viva la discusión y la búsqueda de respuestas. El poder del símbolo más allá de la evidencia física. Si bien el debate científico sobre la existencia física del arca continúa, su significado trasciende la evidencia material. El Arca de Noé se erige como un poderoso símbolo de fe, esperanza y resiliencia humana. Representa la capacidad de confiar en un propósito superior incluso cuando todo parece perdido y de actuar con determinación en medio de las dificultades. Además, el relato inspira reflexiones profundas sobre el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza. El cuidado por las especies animales, el respeto por la vida y la voluntad de proteger la creación son valores que resuenan aún hoy. Reflexiones contemporáneas, la lección del arca. En la actualidad, el mensaje del Arca de Noé cobra relevancia en contextos como el cambio climático y la preservación de la biodiversidad. Al igual que Noé, enfrentamos desafíos globales que requieren colaboración, fe y acción decidida para proteger a nuestro planeta y a sus habitantes.
De esta manera, el Arca de Noé no solo es un vestigio de los relatos antiguos, sino una fuente de inspiración que sigue guiándonos. Este es apenas el comienzo de nuestro viaje por las construcciones bíblicas más importantes. El Arca de Noé, una lección eterna de fe y esperanza. Continuando con el significado profundo del Arca de Noé, este relato no solo destaca por la grandiosidad de su construcción, sino también por el mensaje universal que transmite. La historia resalta la importancia de la obediencia y la confianza en un propósito divino, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, la fe puede ser una guía poderosa hacia la salvación. Este simbolismo trasciende la religión y se convierte en un eco eterno de resiliencia y unidad en medio de las adversidades. Ahora, avanzando en nuestro fascinante recorrido por las construcciones bíblicas, nos encontramos con la segunda gran obra, la Torre de Babel. La Torre de Babel, una búsqueda de grandeza que desafió al cielo. La historia de la Torre de Babel es una de las narraciones más enigmáticas y simbólicas de la Biblia, descrita en el libro de Génesis, capítulo 11. Según el relato, tras el diluvio universal, los descendientes de Noé, que hablaban un solo idioma, se establecieron en la llanura de Sinar, en la región de Mesopotamia. Unidos por un objetivo común, decidieron construir una torre monumental que alcanzara los cielos, desafiando así la voluntad de Dios. El propósito de esta construcción era doble: evitar la dispersión de las personas por la tierra y demostrar el poder y la unidad de la humanidad. Sin embargo, según la Biblia, Dios intervino, confundiendo su idioma y dispersándolos, deteniendo así la construcción de la torre. Este acto marcó el origen de la diversidad lingüística y cultural en el mundo. Un vínculo con la historia antigua, los zigurats de Mesopotamia. Aunque la Torre de Babel ha sido considerada por muchos como un mito o una parábola, los arqueólogos e historiadores han encontrado evidencias que sugieren que esta torre podría haber sido un zigurat, una estructura escalonada característica de la antigua Mesopotamia. Los zigurats eran templos construidos con ladrillos de barro cocido y asfalto natural, diseñados para conectar la tierra con los cielos y servir como lugares de adoración a los dioses. Entre los zigurats más notables de la región se encuentra el Etemenanki, una majestuosa estructura situada en Babilonia y dedicada al dios Marduk. Este zigurat alcanzaba una altura de más de 90 metros, lo que lo convierte en una de las construcciones más impresionantes de la antigüedad. Aunque no hay pruebas definitivas de que el Etemenanki sea la Torre de Babel, su diseño y propósito guardan una estrecha relación con el relato bíblico. Un mensaje de humildad y diversidad. La historia de la Torre de Babel no solo es una advertencia contra la arrogancia y el desafío a la voluntad divina, sino también un relato que celebra la diversidad. A través de la confusión de lenguas, la humanidad fue impulsada a extenderse por el mundo, dando origen a una rica variedad de culturas, idiomas y tradiciones. Desde una perspectiva simbólica, la Torre de Babel nos invita a reflexionar sobre los límites de la ambición humana y la importancia de respetar los designios superiores. Además, nos recuerda que la diversidad no es un obstáculo, sino una fortaleza que enriquece a la humanidad. La torre en el mundo moderno. Hoy en día, la Torre de Babel sigue siendo un tema recurrente en el arte, la literatura y la cultura popular. Representa el sueño eterno de la humanidad por alcanzar nuevas alturas y superar sus limitaciones. Sin embargo, también sirve como recordatorio de que las mayores obras deben estar fundamentadas en valores sólidos, como la humildad, la cooperación y el respeto mutuo. A medida que continuamos explorando las construcciones más importantes mencionadas en la Biblia, descubriremos cómo cada una de ellas revela un mensaje profundo y atemporal. La próxima estructura nos llevará aún más lejos en este viaje lleno de historia, simbolismo y sabiduría. El simbolismo y la grandeza de la Torre de Babel. La Torre de Babel, según el relato bíblico, era una de las estructuras más impresionantes de su tiempo, un proyecto colosal que buscaba unificar a la humanidad bajo un propósito común. Aunque se sitúa en un contexto de la narrativa bíblica, muchos expertos han encontrado paralelismos con construcciones históricas reales, como el Zigurat de Temenanki, una imponente estructura levantada en Babilonia durante el siglo VI a.C. Este zigurat, dedicado al dios Marduk, fue descrito en inscripciones antiguas como la casa que une el cielo y la tierra, un concepto que resuena directamente con la descripción de la Torre de Babel en la Biblia. Construida con ladrillos de barro cocido y reforzada con asfalto natural, el Etemenanki era una obra maestra de la ingeniería mesopotámica. Sus 7 niveles escalonados alcanzaban alturas que superaban los 90 metros, lo que lo convertía en una de las edificaciones más altas y admiradas de la antigüedad.
Su propósito no era meramente funcional, sino profundamente espiritual. Se consideraba un vínculo entre lo humano y lo divino, un puente simbólico hacia los cielos. Si bien no hay pruebas definitivas de que esta estructura sea la misma que la mencionada en el Génesis, su diseño y función son un reflejo tangible de la ambición y el simbolismo que pudo haber inspirado la narración bíblica. La intervención divina y su mensaje para la humanidad. Sin embargo, el relato de Babel no se limita a la descripción de una construcción física imponente. Según la Biblia, la Torre de Babel representa un punto crítico en la relación entre la humanidad y lo divino. Dios, al observar la creciente arrogancia de las personas que pretendían construir una torre que alcanzara los cielos, decidió intervenir. Este acto no fue solo una respuesta al desafío que planteaba la torre, sino también una lección destinada a recalcar los límites de la ambición humana cuando ésta carece de humildad y respeto por los designios superiores. La intervención divina consistió en la confusión de lenguas. Hasta ese momento, todos los habitantes del mundo compartían un único idioma, lo que les permitía coordinar sus esfuerzos y avanzar en su propósito común. Pero al multiplicar los idiomas, Dios rompió la capacidad de entendimiento mutuo, lo que resultó en la dispersión de los pueblos por toda la tierra. Este evento marcó no solo el fin de la construcción de la torre, sino también el inicio de la diversidad cultural y lingüística que caracteriza a la humanidad. La historia de Babel no es solo un relato de un castigo divino, sino también una profunda reflexión sobre la naturaleza humana. En su intento de construir una torre que desafiara los límites establecidos, los constructores de Babel mostraron la ambición y creatividad que definen a la humanidad. Pero también revelaron su tendencia a sobreestimar sus propias capacidades y olvidar su dependencia de la guía divina. Lecciones eternas, humildad y cooperación en la diversidad. La Torre de Babel se convierte en un poderoso símbolo de los desafíos que surgen cuando la humanidad intenta alcanzar la grandeza sin una base de valores sólidos. El relato nos invita a reflexionar sobre la importancia de la humildad, la colaboración y el respeto por los límites naturales y divinos. Aunque la dispersión de los pueblos se presenta inicialmente como un acto de fragmentación, también dio lugar a la riqueza cultural y lingüística que hoy celebramos como una de las mayores fortalezas de la humanidad. Desde una perspectiva contemporánea, Babel sigue siendo una metáfora de los desafíos que enfrentamos en un mundo globalizado. La necesidad de superar las barreras lingüísticas. En la Biblia son las murallas de Jericó. Las murallas de Jericó son una de las estructuras más famosas y fascinantes mencionadas en la Biblia. Según el libro de Josué, fueron los obstáculos que se interpusieron en el camino del pueblo de Israel cuando ingresaron a la tierra prometida. La historia cuenta que estas murallas aparentemente invulnerables cayeron milagrosamente tras el sonido de trompetas y los gritos del ejército israelita, pero existen pruebas históricas y científicas que avalen la existencia de estas murallas. Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo, situada en el Valle del Jordán. Durante el siglo XX varios arqueólogos han llevado a cabo excavaciones en este lugar, descubriendo restos que corresponden a antiguas murallas que rodeaban la ciudad. Kathleen Kenyon, una arqueóloga británica que dirigió excavaciones en Jericó en la década de 1950, descubrió evidencia de una muralla masiva que databa de miles de años antes de Cristo. Las murallas de Jericó no cualquier estructura. Según los hallazgos, estas murallas tenían una gran altura, construidas con ladrillos de barro sobre cimientos de piedra, formando una defensa formidable contra cualquier invasor. Lo más intrigante es que los estudios de Kenyon revelaron que la ciudad sufrió un colapso repentino de estas murallas, un detalle que coincide notablemente con el relato bíblico. Así que las murallas de Jericó no solo existen en la narración bíblica, la evidencia arqueológica respalda la existencia de una ciudad amurallada en el lugar y un colapso repentino que pudo haber sido interpretado como un acto divino por quienes vivieron en aquella época. Mientras que algunos detalles permanecen sujetos a debate, la historia de Jericó sigue siendo un poderoso testimonio de la fe y la intervención divina en la historia humana. Nuestra cuarta construcción es el Palacio de Salomón, también conocido como la Casa del Bosque del Líbano. Es una de las construcciones más impresionantes y enigmáticas mencionadas en la Biblia. Este palacio, descrito en el primer libro de Reyes, capítulo 7, fue una muestra del poder y la riqueza del rey Salomón, quien reinó sobre Israel en el siglo X a.C. La capital del reino de Salomón ha sido objeto de numerosas excavaciones arqueológicas a lo largo de los años. Aunque no se ha encontrado el Palacio de Salomón en su totalidad, existen evidencias que sugieren la existencia de grandes estructuras palaciegas en la ciudad durante la época de su reinado. En la década de 1980, la arqueóloga Eilat Mazar descubrió en la ciudad de David una estructura masiva que algunos investigadores han identificado como una posible parte de las
Construcciones asociadas con él. Gobierno de Salomón. El palacio de Salomón, según la Biblia, estaba construido con madera de cedro de Líbano, piedra tallada y oro, materiales que indicaban la riqueza y el poder de su reinado. La estructura conocida como la Casa del Bosque del Líbano era especialmente notable por sus columnas de cedro que le daban el aspecto de un gran bosque. Este palacio no solo servía como la residencia real, sino también como un centro administrativo y un lugar para recibir a dignatarios de otras naciones. Las referencias a la arquitectura de la época de Salomón, encontradas en las excavaciones de 1980, refuerzan la idea de que un gobierno poderoso y organizado estuvo detrás de estas construcciones. Además, textos de civilizaciones contemporáneas como los egipcios y los fenicios mencionan a un reino rico y poderoso en la región de Israel durante el siglo X a.C., lo que coincide con el reinado de Salomón. El palacio de Salomón, aunque envuelto en el misterio, se presenta en la Biblia como un símbolo del poder, la sabiduría y la riqueza del rey. La evidencia arqueológica e histórica sugiere que este palacio, o menos una estructura de gran magnitud que cumplía sus funciones, realmente existió. Mientras las excavaciones continúan revelando secretos bajo las arenas de Jerusalén, la figura de Salomón y su grandioso palacio siguen capturando la imaginación y el respeto de generaciones. La última gran construcción detallada en la Biblia pertenece a este mismo periodo de la historia. Nos referimos al Templo de Salomón. Templo de Salomón, conocido también como el primer templo, es una de las estructuras más extraordinarias y simbólicas de la Biblia. Construido en el siglo X a.C. bajo la dirección del rey Salomón, este templo no solo fue el epicentro de la vida religiosa de Israel, sino también un testimonio de la riqueza, el poder y la devoción del reino de Israel hacia su Dios. Salomón, famoso por su sabiduría, supervisó personalmente cada detalle de su construcción, asegurándose de que reflejara la grandeza y la santidad de su propósito. Salomón empleó los mejores materiales del mundo para la construcción del templo. Las piedras talladas extraídas de canteras especialmente seleccionadas formaban la base y las paredes del edificio. La madera de cedro del Líbano, considerada la más fina por su durabilidad y aroma, fue transportada en grande cantidades desde las montañas del Líbano. Gracias a un acuerdo con Hiram, rey de Tiro, las paredes internas y el techo fueron recubiertos de oro puro, creando un resplandor que simbolizaba la pureza y la divinidad. El interior del templo estaba adornado con lujo y detalles. Se esculpieron querubines, palmeras y flores en los paneles de madera, todo recubierto con láminas de oro. El lugar santísimo que albergaba el Arca de la Alianza era el corazón del templo y estaba separado por un velo de lino fino decorado con figuras celestiales. Dos enormes querubines de oro se erguían sobre el arca con sus alas extendidas, cubriendo el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Tras 13 años de construcción, llegó el momento de la gran inauguración. Salomón convocó a todo Israel para la dedicación del templo. Salomón, de pie ante el altar, ofreció una oración de dedicación pidiendo a Dios que su nombre y su presencia siempre residieran. Sacrificó 22,000 bueyes y 120,000 ovejas en honor a Dios, una ofrenda que reflejaba la magnitud del evento y la devoción del pueblo. La celebración duró 14 días, durante los cuales todo Israel se regocijó. Este templo, que resplandecía bajo el sol de Jerusalén, se convirtió en el lugar más sagrado para los israelitas, un centro de oración, sacrificio y comunión con Dios. Aunque el templo fue destruido siglos después por los babilonios, su memoria y su significado perduran. La evidencia arqueológica, aunque limitada por las restricciones del sitio, junto con los detallados relatos bíblicos y referencias históricas, sugieren que esta magnífica edificación realmente existió, dejando una huella imborrable en la historia de Jerusalén y en la fe de millones de personas. Con los años, los israelitas construyeron el segundo templo. Sin embargo, este fue sencillo y modesto en comparación con la magnificencia del primero. El templo de Salomón, en toda su gloria, permanece como un símbolo eterno de fe, dedicación y la grandeza del pasado. Gracias por acompañarnos en este viaje fascinante. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir explorando juntos más historias increíbles. Déjanos tu comentario abajo, queremos saber tu opinión. Y no olvides compartir este video para que más personas se sumen a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video.